El maestro Juan Martínez, que estaba allí, de Manuel Chávez Nogales, leído por Paco Bernal. Quinta parte. Trotsky habla al pueblo. El hambre, las epidemias, la falta de trabajo y la desorganización de los servicios que los bolcheviques no acertaban a corregir habían ido labrando un profundo descontento en el pueblo de Kiev. Latía en todas partes una protesta sorda contra los bolcheviques. Ya no eran los burgueses y los oficiales los que combatían, sino el mismo pueblo bajo, los obreros, los trabajadores comunistas, que se habían jugado la vida por la revolución. Para acallar las protestas del pueblo vinieron de Moscú varios jefes bolcheviques que no hicieron gran cosa, y finalmente llegó el propio Trotsky en persona a remediar aquello. Se organizó un mitin en el circo y se anunció que Trotsky hablaría al pueblo. Asistieron más de 2000 personas, todas hostiles a los dirigentes bolcheviques. Se dijo incluso que se había fraguado una conjura para matar al líder del comunismo durante el discurso. Yo, como era perro viejo en el circo, conseguí meterme en el escenario y estuve durante el acto junto a los oradores. El control estaba tomado por los guardias rojos, que se limitaban a exigir el carné del sindicato a los que querían entrar para asistir al acto. Trotsky se presentó con un uniforme militar sencillo. Llevaba unas botas viejas remendadas y la visera de la gorra partida. Iba, sin embargo, en un soberbio automóvil, como no se veían ya por Rusia hacía ya mucho tiempo. Habló primero otro orador, Rakovsky. Cuando le tocó el turno a Trotsky, se hizo un gran silencio en la sala. La gente se aprestaba a escucharle con mal ceño, dispuesta a cargárselo. Pero Trotsky se puso a hablar sencillamente, cogiendo el toro por los cuernos desde el primer instante. Reconoció todos los defectos de la organización bolchevique y se los echó a la cara al pueblo, diciéndole a cada paso: «La culpa es vuestra, sois unos saboteadores y unos ladrones». Finalmente, afirmó que los comunistas estaban dispuestos a salvar al pueblo ruso a pesar del pueblo mismo, que era el gran obstáculo, y se puso a prometer y no quedó cosa que no prometiera. Fue milagroso. Pero aquella gente hostil que cuando comenzó a hablar estaba dispuesta a lincharle, se dejó convencer y terminó aclamándole frenéticamente. Era tan claro, tan lógico, tan justo todo lo que decía. Entre aquellos millares de espectadores ninguno tenía nada que oponer a lo que Trotsky, con palabras que eran como martillazos, afirmaba. No he visto nunca un triunfo tan grande de un orador. Rodeado por la muchedumbre electrizada, salió del circo y subió a su automóvil, desde el cual todavía tuvo que pronunciar unas palabras. Aún me parece que le estoy viendo con los ojos brillantes, como los de Mefistófeles, la barbita en punta y un mechón de pelo ensortijado asomando por debajo de la gorra con la visera rota. El comunismo había ganado la partida definitivamente. El adiós a Kiev. El comunismo marchaba, pero yo no podía más. Me asfixiaba bajo el régimen soviético. Anhelando salir cuanto antes de la guerra bolchevique, pensé marcharme a Odessa, con el designio de embarcarme para Europa en la primera ocasión que se me presentase. Gestioné y obtuve el permiso de las autoridades para trasladarme a Odessa. Para tomar los billetes de ferrocarril, tuve que vender clandestinamente una leontina de oro con 22 brillantes, por la que me dieron varios millones de rublos. ¡Ay, mis alajitas! Cada vez que me arrancaban una de aquellas joyas que con tantas angustias había ido reuniendo, era como si me arrancasen pedazos del corazón. Escapé, al fin, de Kiev, de donde creí que no saldría vivo. Había pasado allí, entre blancos y rojos, cogido en el torbellino de la guerra civil, la época más azarosa de mi vida. Una época de horror, como creo que no la ha habido nunca en el mundo ni volverá a haberla. ¿Qué me reservaba el destino en Odessa? 24. Los españoles en la revolución bolchevique.
Pocas semanas antes de marcharme de Kiev, me llamó un día un comisario amigo mío y me dijo: «Ya tengo trabajo para ti, españolito. ¿Qué hay que hacer? Tienes que servir de intérprete a un compatriota tuyo, el delegado español de la Tercera Internacional, que viene a Kiev a estudiar el régimen comunista para implantarlo en España cuando triunfe la revolución que allí se está incubando. Es un tipo, el hombre que va a llevar el comunismo a tu país». «¿Y en qué va a consistir mi trabajo?», pregunté alarmado. «Tendrás que acompañarle a todas partes en calidad de intérprete. Puede ir a donde se le antoje y hablar con quien le dé la gana. Tú le traducirás las conversaciones que desee sostener con los ciudadanos rusos. Pero para él no hay restricciones. Como no sabe ruso, tú harás valer tu condición de delegado de la Tercera Internacional ante los agentes de la Checa y las patrullas que os salgan al paso. Tiene toda nuestra confianza. Es el hombre de la futura revolución española». «¿Crees de verdad, camarada, que este compatriota va a poder llevar el comunismo a España? Yo, que conozco bien a los míos, no creo que haya allí muchos comunistas. Tú eres un cochino burgués que no sabe nada, y el delegado de la Tercera Internacional es un verdadero revolucionario que sabe lo que se trae entre manos». Me callé prudentemente y me fui a buscar a mi revolucionario compatriota al hotel donde le habían hospedado. El hombre que iba a traer el comunismo a España. Me encontré ante un hombre de unos 30 años, delgado, afeitado, muy vivo, muy activo. Por el aire y el acento parecía madrileño, pero no estoy muy seguro de que lo fuera. Me recibió con poca cordialidad y eludió hábilmente y con secas respuestas las insinuaciones que yo le hice para saber algo de él. «Llámame Galano, el camarada Galano. Con eso te basta». Y no pude saber más de él. «¿Eres verdaderamente español?», me preguntó a su vez. «Sí». «¿Bolchevique?». «No». «¿Qué haces en Rusia?». Vivir como puedo. Tienes que acompañarme y servirme de intérprete. Quiero conocer todo por mí mismo. No quiero que los directivos rusos me cuenten lo que les da la gana, sino conocer yo mismo la verdad, hablando con unos y con otros. Tú me traducirás fielmente las respuestas de la gente a quien interrogue. ¿Estamos? Estamos. El camarada Galano se movía con gran desembarazo y autoridad. Parecía el amo de Rusia. Pronto advertí algo raro en él, en su conducta, en sus idas y venidas, en el aire que tenía. Sospecho que me dio un nombre que no era el suyo. Desplegaba una actividad febril. Al cabo del día íbamos a 50 sitios. Hablábamos con 200 personas y pedíamos 1000 cosas distintas. Todo ello precipitadamente, concertando citas a las que no acudíamos y reclamando datos que no recogíamos. Llevaba el camarada Galano un bloc de cuartillas en el que tomaba constantemente notas taquigráficas de las conversaciones que sostenía. Estas conversaciones eran casi siempre espinosísimas. Los rusos se quedaban boquiabiertos ante las preguntas que se atrevía a hacerles. Si a un extranjero cualquiera o a un ruso se le hubiese ocurrido ir haciendo preguntas como aquellas, no habría tardado en dar con sus huesos en los calabozos de la Checa. Pero aquello de delegado de la Tercera Internacional era el sésamo, ábrete. Yo iba con él cada vez más receloso. Terminarán fusilándonos juntos, pensaba. La precipitación, no exenta de temor, con que se movía aquel hombre era harto sospechosa. Daba la impresión de ser un espía, y no sé por qué se me antojó que aquel tipo se estaba jugando la cabeza. Esto no era obstáculo para que tuviese el aire más impertinente del mundo. Se conoce que los comisarios tenían órdenes secretas de Moscú y toleraban sus abusos. Todas las mañanas le mandaban un coche al hotel, le pagaban el hospedaje y le daban al mes 15 millones de rublos, tabaco y jabón. Se levantaba tarde, pero luego estábamos hasta la madrugada zascandileando por los hospitales, los cuarteles, las oficinas, las escuelas y las obras de defensa. En los hospitales interrogaba a los médicos y a los heridos sobre los medicamentos y las epidemias. En las fábricas sobre la producción y el sabotaje. Preguntaba todo lo que en Rusia no se podía preguntar. Alguna vez topaba con un comisario malhumorado que le paraba los pies cuando hacía preguntas impertinentes. Es decir, me los paraba a mí.
pero yo me escurría diciendo: yo no soy más que el intérprete. Este camarada es delegado de la Tercera Internacional. Sí, decía altivamente Galano, soy delegado de la Tercera Internacional y tengo derecho a saberlo todo. ¿Qué pasa? Por las noches asistía a las reuniones que celebraban los jefes bolcheviques e incluso se mezclaba en sus discusiones, dándome constantemente con el codo para que le tradujese a prisa lo que él no entendía. Me hizo que le llevase al circo y al teatro. Luciendo su título de delegado de la Tercera Internacional, se metía en el escenario y recorría los cuartos de las artistas con el mismo aire impertinente que tienen los señoritos en los teatros de los países burgueses. Buen español. El camarada Galano requebraba a todas las artistas que se le ponían a tiro y terminó haciéndole el amor a una de ellas. Poco antes de que se marchara, me llamaron un día de la Checa para hablarme del delegado de la Tercera Internacional. Mejor dicho, para que hablase yo. Querían por lo visto que discretamente les espiase un poco. No me presté ni insinué ninguna de aquellas sospechas que respecto del camarada Galano me asaltaban, porque, bolchevique o no, aquel era español, y yo no debía delatar a ningún español. Pude darme cuenta de que el camarada Galano empezaba a no ser tan grato como antes. Él continuaba afanosamente entregado a su tarea de acopiar datos cada vez más aprisa, con más nerviosismo. Se le metió en la cabeza que tenía que visitar el frente, y estuvimos gestionando que nos llevasen. Una noche, durante uno de los últimos ataques blancos, se entró como Pedro por su casa en el salón donde estaban reunidos los comisarios y los jefes del Ejército Rojo, para estudiar nada menos que la retirada de Kiev, que en aquellos momentos de peligro parecía inexcusable. Sobre una mesa tenían extendidos varios mapas, y cada cual iba dando su opinión con graves palabras. El camarada Galano, con un aplomo formidable, cogió una silla, se acodó sobre los mapas y se puso a opinar. Al principio no se atrevieron a decirle nada, aquella osadía suya era desconcertante, pero en el curso de la discusión, uno de los jefes militares bolcheviques paró mientras en él y se le encaró. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy el delegado español de la Tercera Internacional. Aquí no tienes nada que hacer, ya puedes largarte. A mí me interesa todo. Esto no. Esto sí, replicó vivamente Galano. Los proletarios españoles tienen preparada la revolución y me interesa conocer la estrategia revolucionaria. Que la aprendan los españoles como la estamos aprendiendo nosotros, haciendo la revolución primero. La revolución está en marcha y vendrá en vuestro auxilio. A estas horas debe de haber estallado ya, gritó Galano. Me di cuenta en aquel momento de lo embustero que era aquel tío y del impresionante aplomo que tenía para mentir. Se puso a decirles falsedades sobre España y los revolucionarios españoles con tan desvergüenza que yo estaba asustado. La marina de guerra toda entera, desde los almirantes a los grumetes, era bolchevique. Los comunistas españoles eran dueños de los ayuntamientos. Un formidable ejército comunista estaba preparado en España. Los militares bolcheviques escucharon sus mentiras con ostensible impaciencia. Le cortaron el hilo de sus divagaciones sobre la Revolución Española y empezaron a preguntarle cosas concretas sobre el comunismo, sobre la Tercera Internacional y sobre el gobierno de Moscú. El camarada Galano comenzó a patinar y evidenció pronto que no sabía por dónde andaba. Uno de los jefes militares se levantó entonces y, cogiéndole por la solapa, le izó en la silla y le dijo con un acento que no dejaba lugar a dudas: «Márchate ahora mismo de aquí si no quieres que te fusilemos. Tú eres un falsante». Aquello lo descompuso y le quitó arrestos, pero no por eso se dio por vencido. Todavía insistió durante unos días en su deseo de ir al frente. Anduvo conmigo gestionándolo inútilmente, cada vez más irritado contra los bolcheviques. Finalmente se marchó a Moscú de improviso. Por entonces no tuve más noticias suyas. Pasado algún tiempo, me encontré un día al comisario que me puso al servicio del camarada Galano y le pregunté por él. «¿Qué fue del camarada Galano?». Torció el gesto y respondió: «Era un espía, un traidor. Ha sido fusilado en Moscú». No lo creí. Por algunas referencias indirectas que tuve después, mi impresión es
la de que el camarada Galano, que se había presentado como bolchevique entusiasta, se puso después a malas con los dirigentes soviéticos, no sé por qué causas, y entonces le echaron con cajas destempladas. Pudo muy bien ser un espía de la burguesía, como me dijo el comisario, en cuyo caso era lógico que le hubiesen fusilado. Pero yo no tuve ninguna prueba de que ocurriese así. Me gustaría saber quién era el camarada Galano y qué suerte corrió. Tal vez haya en España quien lo sepa. Casanellas, policía. Otro español con el que di fue el famoso Casanellas. Se me presentó en casa un día diciéndome que era español, que se había enterado de que yo también lo era y había sentido la necesidad de venir a charlar conmigo. Le recibí como se recibe a los amigos y estuvimos largo rato hablando, mano sobre mano, de las cosas de Rusia y de España, aunque en los primeros momentos el español aquel me había producido cierta desconfianza, tanto por un no sé qué equívoco que tenía, como por el acento extraño con que me hablaba el castellano, que me abandoné pronto a mi cordialidad y a la alegría de encontrar un paisano en aquellas latitudes y en medio de aquellos horrores. Contribuyó él a desvanecer mis recelos, demostrándome plenamente que era español, aunque no me dijo su verdadero nombre. Ramón Casanellas me dejó entender con toda claridad quién era. Cuando uno lleva muchos años fuera de su patria pasando fatigas y se encuentra de pronto con un compatriota sin querer, charla uno más de lo que le conviene. Parece como si el hecho de ser españoles nos convirtiese en hermanos, cuando nos hallamos a muchas miles de leguas de España. Y como a un hermano recibí yo a Casanellas. Él estuvo quejándose amargamente de Rusia. Las cosas le iban mal, se sentía defraudado, el comunismo no era tal, y como él se lo imaginaba en Barcelona, aquí no se podía vivir con libertad. No, me insinuaba con aquel raro acento americano que tenía. Yo, desechado ya todo recelo, corroboré con mi dilatada experiencia personal sus malas impresiones. Le conté el daño que me habían hecho, las persecuciones injustas de que había sido víctima, las tropelías que habían cometido conmigo los comisarios durante la guerra civil. Le hablé de hermano a hermano, llorándole mis penas sin ningún recato. Afortunadamente yo me limitaba a contar mis cuitas y a lamentarme del mal que me habían hecho blancos y rojos, pero sin lanzarme a hablar en contra del régimen, porque, como ya he dicho muchas veces, a mí la política no me interesa. Casanellas, en cambio, parecía muy preocupado por el juicio que el régimen bolchevique mereciera. ¿Qué te parece a ti?, me preguntaba. ¿Qué opinas tú de la dictadura del proletariado? Iba a decir todo lo que sentía, mi verdad sobre el bolchevismo, cuando se me ocurrió levantar la vista y advertí a Sole, que estaba detrás de Casanellas, mirándome muy significativamente con los ojos muy abiertos y señalándome con la mirada a la espalda de nuestro compatriota. Me quedé un momento un poco cortado, diciendo banalidades, y como Sole insistiera en sus miradas intencionadas y sus gestos de alarma, me levanté con un pretexto cualquiera y me metí en la pieza contigua, a donde Sole, discretamente, me había precedido. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esos gestos? Ese español es un policía que viene a delatarte. ¿No ves claramente que te está sonsacando?, me dijo. Vamos, vamos, repliqué. Siempre estás viendo visiones e imaginando peligros. Es un revolucionario español famoso al que yo conozco bien. ¿Cómo va a ser de la policía? Te digo que se trata de uno de la Checa o de un confidente. No me cabe duda. Ese es de la partida de la salchicha. No hay más que verlo. Llamaban en Rusia la partida de la salchicha a los comunistas militantes que se hallaban directa o indirectamente al servicio de la Checa. Eran como si dijéramos la bofia, los de la secreta. Se les conocía en que, habiendo terminado la guerra civil y hallándose desarmada la población, eran ellos los únicos que podían llevar pistola. Aquella pistola disimulada debajo de la blusa, la salchicha, era lo que les había valido el mote. Sole me señaló discretamente a Casanellas, que estaba entonces de espaldas a nosotros. Efectivamente, debajo de la blusa se le advertía el bulto de la salchicha, torpemente disimulado. Seguro ya de las intenciones con que había venido a buscarme aquel cariñoso compatriota, fui a sentarme a su lado como si nada hubiera descubierto, y me puse yo también a envolverlo con preguntas capciosas. Él, pretendiendo sonsacarme, y yo,
Procurando hacerle soltar prenda a él, nos llevamos un buen rato tanteándonos. Me daba pena tener que estar también en guardia frente a aquel hombre al que había acogido como a un hermano, porque hablaba mi misma lengua. Pero ya no dejé de buscarle las vueltas hasta que se le escaparon algunas censuras violentas para el bolchevismo. Y entonces, como si yo estuviese más celoso del buen nombre de los bolcheviques que el propio Lenin, me levanté aparatosamente y con la mayor gravedad le dije: «Camarada, no puedo oírte hablar así. Si tú eres un mal bolchevique que desconfías del gobierno soviético, no vengas más a verme. Te lo ruego. Yo he sufrido mucho aquí durante la revolución y la guerra civil, pero soy un entusiasta de la dictadura del proletariado que ha de redimir al mundo y no puedo consentir que nadie hable mal de ella, por muy compatriota mío que sea. Vete si no quieres que te denuncie por enemigo del pueblo, obrero y campesino». Se quedó más corrido que una mona. Luego reaccionó y guiñándome un ojo me dijo: «No te preocupes. Ya decía todo eso de los bolcheviques para ver cómo respirabas. Me habían dicho que eras un cochino burgués, un especulador, un contrarrevolucionario, y estaba dispuesto a desenmascararte». «Venías a cazarme, ¿eh?», le dije con el aire más natural del mundo y palmoteándole amistosamente la espalda. «Eres un buen militante. Eso es lo que hay que hacer. Ya veo que, aunque español, eres un perfecto bolchevique». Me oía algo desconcertado y receloso. Balbuceó unas excusas. «Es el deber de todo revolucionario. A los enemigos de la revolución, rusos o españoles, hay que desenmascararlos. Si hubieras sido un reaccionario como me dijeron, te habría delatado a la checa sin que me quedase ningún remordimiento. Y la checa hubiera dado buena cuenta de mí. Bravo, camarada. Esto es lo que necesita el gobierno obrero y campesino. Buenos policías, que sepan cumplir con su deber sin escrúpulos. Eres todo un hombre». Le despedí amablemente, pero procuré no darle la mano. Bolchevique burgués, el hombre no debe hacer ciertas cosas. Y si las hace, pues eso, uno no le da la mano. Y no pasa nada más. 25. «Tío, tío». La guerra civil había terminado. El ejército blanco, en derrota, abandonó el territorio ruso protegido por los aliados para ir a desmenuzarse por Europa, y los bolcheviques quedaron dueños absolutos de Rusia para siempre jamás. Las balas, aquella lotería espantosa de la revolución, no nos habían tocado. Nuestro único anhelo era salir de Rusia, cuanto antes. Pero los bolcheviques tenían herméticamente cerradas las fronteras. Buscando una salida, decidí irme a Odessa. Para ver primero cómo estaba aquello, me fui solo en viaje de inspección, dejando a Sole en Kiev. Para entonces ya estaba convertido yo en un verdadero rabochi. Hablaba el ruso de carrerilla. Había tomado el aire insolente de un auténtico bolchevique. Llevaba una barba cerrada e hirsuta. Me vestía con un chaquetón mugriento de tela de saco. Calzaba unos zapatones con la punta de la suela levantada y llevaba las piernas liadas en unas arpilleras. En Odessa fui a buscar al clown Armando, el compañero del madrileño Cerep, que había abandonado por superfluo su oficio de clown y se había convertido en comisario de una salina del Estado. Vivía, más que del sueldo que le pagaban los soviets, de la sal que robaba. Cuando yo llegué me puse de acuerdo con él y montamos por todo lo alto el negocio del robo de la sal. Él la robaba y yo salía al campo para cambiarla por harina a los campesinos de los alrededores de Odessa. Porque en la ciudad no había ya qué comer. El hambre era espantosa. El campo no mandaba a la ciudad ni un puñado de trigo ni una patata, y la gente perecía literalmente de hambre. La libra de pan blanco costaba en el mercado 700.000 rublos y 150.000 la de pan negro. La libra de harina de maíz se vendía a 300.000 rublos y los 5 kilos de leña a 400.000. Una libra de sebo de caballo valía 37.000 y 2 cubos de agua 25.000.
Está dicho todo con decir que un limón valía 1.000.000 de rublos y que en la jerga de las transacciones clandestinas se contaba siempre por limones. Tal cosa valía 10 limones, tal otra 100 limones. Es decir, 10 millones o 100 millones de rublos. Muchos habitantes de Odesa se pasaban días y días sin probar bocado, deambulando por las calles hasta que caían desfallecidos. En el mercado, los puestecillos de pan de los judíos estaban protegidos con alambre de espino y con unas púas de acero como las que les ponían antes en la trasera a los coches. Así y todo, los hambrientos se tiraban a ellos desesperados. Como era imposible que las autoridades castigasen al que robaba pan, cuando uno de aquellos desdichados, aprovechando el menor descuido del vendedor, metía la mano al puestecillo y robaba un pan, todos los vendedores del mercado se solidarizaban con la víctima del robo y acudían a golpear furiosamente al hambriento hasta que soltaba su presa. Todos, menos el panadero robado, que procuraba no perder un tiempo precioso en golpear al ladrón, sino que se iba derecho a quitarle el pan de la boca, porque ya sabía que, con la cabeza escondida entre los brazos, el que había robado el pan lo que hacía era encajar los golpes mientras mordisqueaba angustiosamente su presa. Lo importante era comerse el pan a prisa, aunque le dejasen exánime, y por eso el robado atendía antes que a nada a que el hambriento no se saliese con la suya de tragarse el pan mientras le pegaban, que era lo que él quería. Yo me defendía con la venta a los campesinos de la sal robada en complicidad con Armando, y gracias, además, a la ayuda de una pareja bolchevique que me protegía un poco. Era un matrimonio muy gracioso. Él había sido oficial del ejército del zar y había tenido dinero, un verdadero señorito. Ella era una mujer del pueblo, muy guapa, pero sin maneras. El oficial se había enamorado de ella románticamente y se habían casado, con gran disgusto de la aristocrática familia de él, que había despreciado siempre el origen humilde de la mujer. Debió de pasarlo ella muy mal en el viejo régimen, pero cuando vino el bolchevismo se vengó. El oficial, que era muy buena persona, pero un poco atontado, aceptó la revolución y se puso de buena fe al servicio de los bolcheviques, y en cambio su mujer, que había sido siempre muy enemiga de la aristocracia y de los privilegios de casta, empezó a dárselas de gran señora en desgracia. Era divertidísimo. El pobre oficial tenía una gran conformidad frente a todas las calamidades de la revolución, y las aceptaba resignadamente. Su mujer, en cambio, como si antes hubiese sido una gran duquesa, estaba siempre maldiciendo y protestando contra aquella canalla soviética. Lo traía por la calle de la amargura. Le hacía aprovecharse de su cargo de comisario y de la estimación que personalmente le tenían los jefes comunistas para que abusase y consiguiese cuanto pudiera representar una superioridad de clase. Tenía la casa llena de chucherías que compraba de contrabando, valiéndose de la impunidad que le proporcionaba el ser mujer de un comisario, y en la época de las grandes hambres de Odesa se paseaba entre la muchedumbre miserable y desfallecida, pintada como una muñeca y con unos vestidos llamativos a la moda de 1914. Para colmo de desdichas, toreaba a su marido a la limón con todos los comisarios influyentes que se ponían a tiro. Pobre oficial. Menos mal que para los buenos bolcheviques eso de que sus mujeres les hagan desgraciados no tiene ninguna importancia. Ya entonces el hambre hacía que las burguesitas de Odesa se echasen a la calle dispuestas a todo por un pedazo de pan. Y claro, la mujer del oficial, mientras sus aristócratas cuñaditas eran unas cualesquiera que se iban a comer tomate y esturión con el primer mujik que las invitaba, se daba el aire de gran señora porque podía permitirse el lujo de ser caprichosa en sus veleidades. El pobre oficial lo sabía, y parecía mentira que, a pesar de lo enamorado que había estado de aquella mujer, lo tomase con tanta conformidad. Yo le caí en gracia a aquella madama bolchevique y, a cambio de que le diese unas lecciones de baile, le hablase de París, de la vida de los artistas y de otras novelerías por el estilo, me protegía y ayudaba a ir matando el hambre.
Cuando vino Sole a Odessa ya me protegió un poco menos. Arte proletario. Armando me puso en relación con los artistas que para defenderse se habían organizado sindicalmente y celebraban funciones por su cuenta. Formaban parte del sindicato unos 6.000 artistas, es decir, 6.000 muertos de hambre que consiguieron permiso y ayuda de las autoridades soviéticas para montar en el mercado de Odessa un escenario y dar allí los espectáculos. Era una plazoleta destartalada, en la que el público permanecía en pie durante las representaciones. Solo junto al escenario había 2 o 3 filas de bancos. Se llamaba el Teatro Manege y era el único sitio en donde se podía actuar. Allí estaba el director, como siempre, el famoso Kudryavtsky, quien me dijo que si Sole iba a Odessa tendríamos trabajo. Me traje a Sole y efectivamente trabajábamos en el Manege. Pero como los artistas eran tantos, solo muy de tarde en tarde nos tocaba el turno de actuar. Todas las mañanas había que ir, sin embargo, al sindicato para ver si estábamos en tablilla. Cobraban los artistas a prorrata, según las calificaciones establecidas por los tribunales examinadores de Kiev. A nosotros nos pagaban unos 20.000 rublos por día, con lo cual no había ni para comprar ni un pedazo de pan. El sindicato de artistas organizaba también excursiones a los pueblos y a las ciudades próximas, para lo cual contaba con 2 vagones de ferrocarril, uno de los cuales se hallaba dispuesto en forma de escenario. En el otro, hacinados como el ganado, viajábamos y vivíamos los artistas. Así íbamos de pueblo en pueblo, siempre en compañía de los propagandistas soviéticos. Trabajábamos ordinariamente en la sala de espera de las estaciones. En algunos pueblos se celebraba el espectáculo en los mismos andenes, al costado de los vagones. Ya al final conseguimos que se nos autorizase para llevársela y cambiársela a unos campesinos por harina, mantequilla, huevos o gallinas. De nada de aquello había en Odessa porque la gente andaba famélica y casi desnuda por las calles. El aspecto que nosotros ofrecíamos también debía de ser lamentable. Sole iba vestida con un traje blanco casi transparente, que discurría hacerle con una sábana vieja. Yo iba algo mejor. Me había gastado 10 millones de rublos en hacerme un chaquetón con la tela de un saco de harina y era casi un dandy. Capitán de industria. Cavilando, se me ocurrió al fin un negocio. Era difícil porque los bolcheviques no consentían que se hiciesen negocios, pero aquel que yo discurrí no encontraron pretexto para prohibírmelo. En aquel tiempo casi todo el mundo andaba descalzo. Ni había pieles para hacer zapatos, ni nadie tenía los millones de rublos que hacían falta para comprarse un par. Pensé entonces que con los tapices viejos y las alfombras de las casas burguesas, que no servían para hacer trajes, ni siquiera para que abrigasen echándolas sobre la cama, se podía, en cambio, fabricar una especie de alpargata o zapatilla con la que se podría ir calzado por poco dinero. Me puse, pues, al habla con un zapatero judío que andaba muriéndose de hambre porque hacía ya años que nadie le encargaba un par de botas, y constituimos un verdadero trust para la introducción y explotación de la alpargata en Rusia. A pesar del bolchevismo, tuve que caer en las mallas del régimen capitalista y ponerme al habla con otro judío que anticipó el dinero necesario para montar la industria, unos 100.000 rublos. Con aquel dinero nos echamos a comprar tapices y alfombras por los antiguos palacios de la burguesía. Mi socio, el zapatero, confeccionaba con aquellos tejidos resistentes alpargatas bastante aceptables y yo me iba al mercado a venderlas. Pagaba 15 rublos por el permiso para vender y tenía que estarme a la intemperie, a veces con 20 grados bajo cero, desde las 3 de la madrugada hasta la caída de la tarde. Nos fue bien y el primer mes liquidamos con 10.590.000 rublos de ganancia, pero ¡ay!
el régimen comunista no me había librado de la garra del capitalismo, y mi tanto por ciento como socio industrial no pasó de 80.000 y pico de rublos, menos de lo que costaba un limón. He conservado el libro de caja de aquella sociedad industrial para la introducción de la alpargata en Rusia, que fue, seguramente, una de las primeras empresas industriales acometidas después del diluvio bolchevique. La crueldad inútil. Pero si eran poco el hambre y el tifus, padecíamos en Odesa otra plaga que rivalizaba en mortandad con los anteriores: la checa. La checa en Odesa era entonces tan cruel y sanguinaria como lo había sido en Kiev, con la diferencia de que su crueldad no tenía siquiera la atenuante de la guerra civil y el contrapeso del terror blanco. Estaba instalada la checa en un buque de guerra, el célebre barco Almaz, que se hallaba fondeado en medio de la bahía. Aquel buque siniestro había sido convertido en prisión flotante a la que se trasladaba a los detenidos por los esbirros de la checa. Era entonces comisario en Odesa de la terrible institución un marino, tan sanguinario y cruel como todos los marinos que intervinieron en la revolución y además medio loco. Era un tipo besánico, que se gozaba dando muerte a los reos por su propia mano y de ello se vanagloriaba después. Un ser monstruoso, cuyo solo nombre ponía espanto en el ánimo de la gente. Se decía que una de sus reacciones más frecuentes era la de coger la pistola inopinadamente y disparar a bocajarro sobre los infelices detenidos a los que estaba tomando declaración. Era un muchachote grande, fuerte, guapo. Tenía unas manías raras. Le daba por llevar siempre adelantado en media hora el reloj, y a todo el que se encontraba le preguntaba qué hora era. Y cuando le decía la hora exacta, se enfurecía y gritaba: ¡Vas atrasado! ¡Todo el mundo va atrasado en Rusia! Adelante ese reloj si no quieres que te meta en la cárcel. Se enamoró de una artista y se iba al teatro para estar al lado de ella las horas y las horas. La artista le tenía miedo, pero no osaba rechazarlo. A un hermano de ella, que se atrevió a insinuarle que no siguiese cortejándola, le puso el revólver en el pecho y le dijo: «¡Vete! Que no te vea más en mi vida. No te mato ahora mismo porque eres hermano de ella, y la quiero tanto que no me atrevo a darle el disgusto de matarte». Ya se comprenderá que en estas condiciones no había mujer que se resistiera. Era además de figura atrayente y a ratos hasta jovial y divertido, pero estaba completamente loco. Su enfermedad, él mismo lo decía, no le permitía dormir. Era aquel un hombre que hacía muchos meses que andaba por el mundo sin haber cerrado los ojos ni reclinado la cabeza. Sus crueldades fueron tales que al final se decidieron a destituirle, caso extraordinario, porque no era cosa fácil que echasen a nadie de la checa por ser cruel. Casi todos los chequistas eran tipos anormales por el estilo, o bien unas malas bestias sin apelación. Bárbaros, movidos solo por sus malos instintos de aldeanos. Un día se fugó de los calabozos de la checa de Odesa un faquir que trabajaba en el circo y que había sido detenido por especulación. Para escaparse, hipnotizó al comisario que estaba de guardia en la prisión y, aprovechándose del estado sonambúlico en que le puso, se apoderó del sello de la checa y se decretó a sí mismo la libertad. Pues bien, aquellos idiotas dictaron entonces una disposición en virtud de la cual, en lo sucesivo, los faquires tendrían que estar en la cárcel bajo la custodia de 5 comisarios. Y hombres así eran los que decidían inapelablemente sobre la vida y la muerte de millares de ciudadanos. Las ejecuciones eran diarias, pero en Odesa a los condenados a muerte no se les fusilaba, sino que desde el barco Almaz, en el que estaban prisioneros, se les arrojaba al mar vivos y con una piedra atada al cuello o a una pierna. Oí contar un día en el café que un buzo que había bajado al fondo de la bahía para hacer unas exploraciones había encontrado allí un verdadero bosque de ahogados
que flotaban hinchados como globos a la altura que el largo de las cuerdas les permitía. ¡Hambre! Pero, insensiblemente, todos aquellos horrores producidos por la crueldad humana fueron palideciendo ante el magno azote del hambre. Mataba más el hambre que la checa. En Odesa no había nada, absolutamente nada que llevarse a la boca. De los escasos víveres que llegaban, se incautaban los bolcheviques, que abrieron unos restaurantes cooperativos para los obreros. Costaba cada comida 1.500 rublos y consistía en una sopa que era como agua sucia, un puñadito de krupa y un trozo de aquella masa repugnante que llamaban pan. Todas las ganancias de mi negocio de alpargatas las consumimos Sole y yo yéndonos a uno de aquellos restaurantes cooperativos y comiéndonos, uno tras otro, 4 o 5 cubiertos de una vez. Luego resistíamos sin probar bocado días y días, pero cuando veía que íbamos a perecer de hambre, sacaba una de aquellas moneditas de oro y la vendía clandestinamente para poder tirar otra semana. Por 1 libra de oro me daban hasta 50 o 60 millones de rublos. Los infelices que no tenían siquiera aquellos recursos perecían. Recuerdo que al llegar nosotros a Odesa empezamos a reunirnos en un café 15 o 20 artistas, rusos unos, extranjeros los más. Era una tertulia en la que nadie hacía gasto, pues la consumición mínima costaba 100.000 rublos, lo que ganábamos trabajando durante una semana. Nos reuníamos allí para contarnos mutuamente nuestras penas y avivar nuestras esperanzas, pero el tiempo pasaba, apretaba el hambre y las bajas fueron frecuentes. Un día nos enteramos de que nuestro camarada, el equilibrista, que llevaba unos días sin aparecer por la tertulia, había muerto de hambre en su tabuco. Otro día nos anunciaron que la cantante rumana había caído víctima del tifus, otro que el bailarín polaco se había suicidado. Así, suavemente, casi imperceptiblemente, fueron pereciendo unos tras otros, y ya al final no quedábamos más que 4. Armando, Cerep, Fernández y yo. 3 españoles y un italiano. Fuimos los únicos que resistimos a todas las calamidades. Los hambrientos al principio se sublevaban y promovían frecuentes rebeliones en las calles, pero los guardias rojos disparaban sobre ellos a mansalva y les obligaban a esperar resignadamente la muerte por consunción, que era mucho más cómoda que la muerte recibida a balazos. Aprendí entonces que no es verdad que las revoluciones se hagan con hambrientos. Cuando se tiene hambre no se es capaz de nada, ni de protestar siquiera. Odesa entonces era la ciudad más tranquila, más apacible del mundo. La gente se dejaba morir en sus tugurios sin un ademán airado, casi sin quejarse. Toda mi vida me acordaré de una mujer famélica con un niño en brazos que al pasar estuve viendo durante varios días sentada en un portal próximo a la casa en que vivíamos. El primer día que reparé en ella, aquella mujer pedía pan a los que pasaban y su hijo se revolvía en su regazo llorando. Al día siguiente, la infeliz mujer, extenuada, ni siquiera tendía la mano a los transeúntes. Así siguió 2, 3 días. Una mañana me fijé en que la mujer ya ni siquiera se movía. Se había quedado muerta de inanición en la misma postura que tenía. El chiquillo, prisionero entre los brazos agarrotados del cadáver, lloraba todavía. Cuando pasé al día siguiente, ya tampoco se quejaba la criatura. Ahora que evoco aquello, me maravillo de cómo pude ver fríamente, día tras día, el desenlace fatal y previsto de aquella tragedia silenciosa. ¿Cómo no arranqué el chiquillo de los brazos helados de la muerta y evité que pereciera? No se sabe nunca a qué extremos puede llevarnos el instinto de vivir. ¿Hasta dónde llega el egoísmo? Nadie sabe lo egoísta que es mientras no llega el caso. Y a quienes se hagan la ilusión de creer que en aquellas circunstancias hubiesen hecho algo mejor de lo que yo hice, volver la cara al otro lado, yo les pondría en una de aquellas calles de Odesa durante los años del hambre, cuando centenares de criaturas, abandonadas por sus familiares, muertos de hambre o de tifus,
esperaban a morir acoquinadas en los portales. Había algunos de aquellos chiquillos, los mayorcitos y los que habían venido al mundo con una vitalidad más acusada, que no se resignaban a morir, y cuando se pasaba junto a ellos el instinto les hacía saltar como alimañas y se agarraban a las piernas de uno y le daban terribles dentelladas. Otros, los más, se quedaban quietecitos en sus rincones, mirando con sus ojillos claros el mundo que pasaba, sin que al parecer notasen la impiedad de que estaban rodeados, como si estuviesen ya en el limbo o no hubiesen salido de él todavía. Únicamente, cuando sentían pasos, tendían sus manecitas afiladas y con un débil gemido llamaban dulcemente al que pasaba. ¡Tío! ¡Tío! 26. La fuga. No creo nunca que haya habido una mortandad tan espantosa como la que hubo en Odessa aquel verano del año 21. El hambre y el tifus hacían diariamente millares de víctimas, a las que ni siquiera se podía dar sepultura. En los hospitales era tal el número de enfermos que metían a 2 en cada cama. Cuando se morían, hacían con ellos piras, colocándolos por tandas de 2 en 2 para quemarlos. Había tanta gente que cuando caía una caballería muerta en medio de la calle, los hombres, como chacales, se precipitaban sobre ella y en 15 minutos dejaban monda y lironda la osamenta de la bestia, como no lo hubiese hecho mejor una bandada de buitres. El invierno había sido terrible, pero solo cuando llegó el buen tiempo se deshizo la nieve y toda aquella podredumbre lució al sol. Nos dimos cuenta exacta de la magnitud de la tragedia. Durante los meses de invierno, los que morían del tifus eran arrojados a la calle por sus propios familiares. Apenas caídos en el arroyo, los golfillos se precipitaban sobre ellos y los desnudaban. Caía la nieve y los cadáveres quedaban pronto ocultos bajo aquel inmenso sudario. Pero llegó la época del deshielo y con la primavera empezaron a florecer los muertos en las calles de Odessa. Al lado de las casas había en muchas calles unas zanjas por las que corrían las aguas en la época del deshielo, y en aquellas zanjas estuvieron durante muchos meses pudriéndose al sol las carroñas. Como era de esperar, la epidemia de tifus se agravó en cuanto apretó el calor. Huyendo de aquella ciudad de la muerte, Sole y yo nos íbamos a la playa, y allí nos pasábamos el día tumbados al sol. Obtuvimos una autorización para bañarnos. Hasta para bañarse en el mar hacía falta una autorización especial de los bolcheviques. Y yo creo que, gracias al sol y al agua, nos respetó el tifus. Por las noches nos refugiábamos en nuestro tugurio de Odessa. No teníamos ni un pedazo de pan que llevarnos a la boca, ni una triste lamparilla para alumbrarnos. Vivíamos del aire, como los camaleones. Economía burguesa en un régimen comunista. Para comer de vez en cuando un poco de mamaliga, que era una masa de harina de maíz con agua y sebo de caballo, nadie tenía bastante con los millones de rublos que se ganaban de jornal. Sole y yo trabajábamos con cierta frecuencia en el circo Manege y en otros varios teatrillos, pero los 20 o 30.000 rublos que nos pagaban por función no nos permitían costearnos una sola comida. Bailábamos en el teatro Oreol, el Lira, el Vodevil, en el Círculo Gisner, en el Cinematógrafo Gometa y en el Club Lenin, pero si no me hubiese ayudado vendiendo sal, cigarrillos, alpargatas y unos anafes de hojalata que yo mismo construía, hubiésemos perecido de hambre como perecieron otros artistas. Nos salvaron además gracias a las cosillas que fuimos vendiendo a los judíos por lo que nos quisieron dar. ¡Ay, mis alhajitas! Como siempre he sido un hombre cuidadoso y ordenado, conservo una lista detallada de mis gastos y mis ingresos en aquella época. ¿Acaso sea curiosa la enumeración de las cosas que vendí en los últimos tiempos de Odessa? Fueron las siguientes. 20 francos oro, 96.000 rublos. 20 francos papel, 35.000 rublos. Una toalla nueva, 10.000. 6 pastillas de jabón, 1,5 millones.
Una chaqueta negra, 20.000. 3 arrobas de sal, 119.500. Una sábana vieja, 33.000. Un ajustador de oro, 240.000. Una piel, 35.000. 2 cajas de tabaco de Majorca, 450.000. Una moneda de oro de 5 rublos, 200.000. Una moneda de oro de Alejandro III, 650.000. Un puñadito de patatas, 65.000. Unas botas altas, muy usadas, 199.000. 2 rublos plata, 150.000. Un par de medias suelas, 85.000. Un bolso de señora de 75 gramos de plata, 596.000. Un chelín y 2 marcos, 225.000. Un pantalón negro, 750.000. Una sortija de sello, 500.000. Una moneda de oro de 3 rublos, 750.000. Una sortija sin piedra, 250.000. Un maletín, 250.000. Un par de guantes, 100.000. Un mantoncillo de Manila, 350.000. Una moneda española de 5 duros, 1.400.000. Un reloj, 150.000. Una pitillera, 3 millones. Un plato sopero, 2 tenedores, 3 palillos y un florero, 232.000. Un frac, 250.000. 2 rublos oro, 1.500.000. Gracias a esto, a los anafes, a las alpargatas y a lo que ganábamos bailando, podíamos resistir aquel azote del hambre. Cuando nos veíamos muy perdidos, nos contratábamos para los payescos, que eran aquellas excursiones de los artistas por los pueblos en los vagones que ponían los bolcheviques a disposición del sindicato. Como no quiero ocultar nada en esta curiosa lista de mis ingresos en la época del hambre, debo consignar en ella unos cuantos miles de rublos que gané en aquellas excursiones jugando al póker y a la 31, que en Rusia se llama la 21. Solidaridad humana. Llegó un momento en el que perdimos toda esperanza de salir vivos de aquel infierno. Nos habían respetado las balas de la revolución y de la guerra civil para que al final nos abatiese silenciosamente aquel azote callado del hambre. La gente parecía resignada a morir. Ya no le importaba a uno ni los bolcheviques, ni la checa, ni el hambre, ni el tifus. Todo nos era igual. No hubiese quedado un ser vivo en Odessa ni en todo el sur de Rusia, a no haber sido porque el mundo entero empezó a preocuparse de la catástrofe que ante los ojos de la humanidad civilizada se estaba desarrollando. Aquello fue tan espantoso, tenía tales proporciones, que a pesar de la insensibilidad a que los hombres habían llegado después de las monstruosidades de la Gran Guerra, el mundo se estremeció de horror y acudió en socorro de los hambrientos. Poco a poco empezaron a llegar auxilios de Europa y América. La primera delegación que llegó fue la de los franceses. Los bolcheviques les autorizaron para instalarse en unos pabellones, en los que hospitalizaron a los compatriotas suyos que fueron recogiendo. Trajeron también víveres, que distribuyeron solo entre los franceses. Yo fui a que me socorrieran, pero como no era francés, no quisieron hacer nada por mí. Más tarde llegaron los americanos. Se dedicaron únicamente a socorrer a los niños, pero los acogían de cualquier nacionalidad que fuesen. Aquel problema de los niños que quedaban abandonados por haber muerto sus familiares en la guerra, en la revolución o en las luchas civiles, era espantoso. Las cuadrillas de zagalones que habían crecido en el campo o en las calles, como verdaderas alimañas, eran peligrosísimas. Los otros, los pequeñuelos, morían a millares. Dispusieron los bolcheviques que cada familia se hiciese cargo de un niño abandonado, pero, como pasaba con casi todas las disposiciones soviéticas, aquella no se cumplió. A nosotros nos tuvieron asignado un niño, que no sé cómo íbamos a mantener, pero ni siquiera llegaron a dárnoslo. Yo anduve durante mucho tiempo de un lado para otro, sin que me hiciesen caso en ninguna parte. Como para los bolcheviques España estaba fuera de la ley, ser español era allí ser una especie de paria, que se podía morir o al que se podía matar sin que nadie se preocupase. Vinieron más tarde otras legaciones nacionales recogiendo y amparando a los súbditos perdidos en el caos de Rusia. Cada país se preocupaba de salvar a los suyos. Solo España no aportó nada por allí. Los italianos mandaron unos grandes barcos con cargamento de trigo y maíz, que se vendieron libremente en el mercado de Odessa,
pues los bolcheviques no pudieron poner manos sobre los víveres que venían del extranjero. También me arrimé a los italianos buscando amparo y también me rechazaron. Entonces pensé que, como no fuese renunciando a mi nacionalidad española y haciéndome súbdito de algún otro país, no conseguiría que me sacasen de Rusia. Yo no quería, sin embargo, dejar de ser español definitivamente, y no se me ocurrió más arbitrio que el de proporcionarme una documentación falsa. Me acordé de que entre los pasaportes extranjeros que cogí en la Checa de Kiev había uno italiano, y merced a unas raspaduras hábiles, troqué el nombre del infortunado dueño de aquel pasaporte por el mío. Ya tenía un Juan Martínez, súbdito italiano, que podría ir a la delegación italiana para que lo arrancasen de las manos de los bolcheviques. El asunto número 148. La cosa no era tan fácil como a primera vista parecía, porque en los registros de extranjeros de Odessa y Kiev y en toda la documentación soviética yo aparecía como español. Tuve primero que sobornar al encargado del registro de extranjeros para que copiase íntegro un cuaderno de registro, poniendo a Juan Martínez como italiano. Pude sobornarle fácilmente porque un día que estaba yo robando leña me encontré a él robándola también, y como aquello estaba severísimamente castigado, se estableció entre nosotros una solidaridad de delincuentes que, estimulada por unos cuantos millones de rublos, me sirvió para lograr de él lo que pretendía. En cuanto a la documentación expedida por las autoridades soviéticas que yo debía presentar para que me extendiesen el visado y me dejasen salir, no me servía porque en ella constaba que yo era español. Tuve, pues, que destruirla y notificar a la checa que se me había extraviado, para que, si la encontraran, me la devolviesen. No se encontró, naturalmente, y entonces tuvieron que darme un duplicado en el cual ya aparecía mi nueva nacionalidad italiana. En amañar todo aquello tardé varios meses. Provisto al fin de cuantos requisitos se necesitaban, me presenté en la Checa para solicitar el visado y el permiso para embarcar con rumbo a Italia, cosa a la que, como tal italiano, tenía perfecto derecho, en virtud de las negociaciones llevadas a cabo entre la URSS y el gobierno de Roma. El comisario que me recibió, después de examinar mis documentos, me envió al comisario del puerto, Maschetti, que era el que distribuía los pasajes. Maschetti estudió mi caso y dijo que él, por su cuenta, no resolvía tampoco. Tuve, pues, que acudir al jefe supremo de la Checa de Odessa, a cuya presencia me llevó el propio Maschetti. Para mi desgracia, era entonces jefe supremo de la Checa en Odessa el camarada Yakovleva, aquel que había fusilado a su padre por considerarlo poco adicto a los bolcheviques. Entré en el despacho más muerto que vivo. Yakovleva estaba charlando muy animadamente con su secretaria, una mecanógrafa rubia, y me hizo el mismo caso que a un perro. ¿Qué quiere este?, preguntó al fin a Maschetti. Irse. Gruñó Yakovleva. No conviene dejar salir a mucha gente. ¿Quién es? ¿Dónde ha estado? Maschetti y Yakovleva estuvieron charlando un momento en voz baja. Yo vi enseguida que aquello tomaba mal cariz. Finalmente Yakovleva se volvió hacia mí y me dijo secamente: «No te vas, no se te concede el visado». «¿Pero por qué?» «No lo considero oportuno. Has andado mucho por Rusia, sabes demasiadas cosas». «¿Pero qué hago yo aquí?» «Haz lo que te dé la gana. Ya te he dicho que tú no sales». «Soy artista, aquí no tengo medios de vida. Si no me dejáis salir, no me quedará más recurso que robar y asesinar». «Ya te resignarás como se resigna a todo el mundo». «No», grité, «antes de morir como un perro, yo sabré lo que tengo que hacer». Sole me puso la mano en la boca y me arrancó de allí. Yo iba como un loco, estaba desahuciado, y mi destino era morirme de hambre y de asco en Rusia, porque sabía demasiado. Conté luego en el sindicato de artistas de circo lo que me había pasado con Yakovleva. Un camarada, que por cierto era muy bolchevique, me dijo: «Eso no puede ser. Si has sido víctima de un atropello en tu derecho por parte del jefe de la Checa, ve al abogado del pueblo y denúncialo. Él te defenderá. ¿Para qué si no hemos hecho la revolución?» Fui, aunque sin ninguna convicción.
a buscar al abogado del pueblo, y contra lo que yo esperaba, aceptó mi asunto y presentó la demanda. La tramitación fue muy lenta y todavía hube de aguardar varias semanas antes de que señalase el día para la vista del asunto número 148, que era el de mi expediente de extradición como súbdito italiano. Yo tenía que llevar a la vista 11 testigos que declarasen bajo su responsabilidad ser yo el Juan Martínez, italiano, artista, etcétera, que decía. No conseguí llevar más que 7, pero di los nombres de los que faltaban, alegando que yo no tenía la culpa de que no hubiesen querido ir. Lo espantoso para mí fue que, sentado en el tribunal y formando parte de la troika de jueces, me encontré con un sujeto que sabía perfectamente que yo no era italiano, sino español. Como que era el agente artístico que me había firmado el primer contrato que yo tuve en Rusia. Durante la celebración del juicio estuve comiéndomelo con los ojos. Notó él mi ansiedad y en un descanso se me acercó y me dijo disimuladamente: «¿Por qué no me has advertido? Cuenta conmigo». El tribunal falló a mi favor, decretando que tenía derecho a que se me concediese el visado. Lloré de alegría. Podía salir de Rusia. Ya era hora. Mi aspecto no podía ser más lamentable. Había enflaquecido hasta un extremo inverosímil. No digo más, sino que de hambre, de puras hambres, las orejas me habían crecido. Todavía tuve que pagar 1.500 rublos por los gastos de papel del proceso, pero nunca he pagado nada con tanto gusto. El adiós al amigo. Ya con la sentencia firme en el bolsillo, no me quedaba más que esperar mi turno para el embarque. Tenía tantas ganas de marcharme que cogí a Sole, cargué con nuestro baúl ya casi vacío y nos fuimos al muelle donde estuvimos 6 días, durmiendo sobre unos fardos en espera de que llegase el barco que debía sacarnos de Rusia. Durante aquellos días, el italiano Armando y el madrileño Cerep nos llevaban algo de comer, lo que buenamente podían los pobres. Antonio no se separó de nosotros durante las últimas horas que estuvimos en Rusia. Era un gran camarada. Estábamos en el muelle aguardando ansiosamente la llegada de nuestro barco cuando tocó en el puerto un buque italiano cargado de trigo. Al enterarse los tripulantes de que allí había un italiano que esperaba la ocasión de ser repatriado, vinieron a verme y me trajeron chocolate, galletas, mantequilla y otras vituallas. No poco les chocó el hecho de que yo fuese un italiano que no sabía una palabra de italiano, pero como mis documentos estaban en regla y yo les conté el cuento de que había salido de Italia cuando tenía 5 años, no hicieron nada contra mí. Uno de ellos, que hablaba francés, me dio un latazo terrible preguntándome cosas. Tuve que decirle que había nacido en Nápoles, que mi padre era italiano de origen español, que habíamos emigrado por falta de trabajo y qué sé yo cuántas mentiras más. Me llevó a su barco y me enseñó un retrato de Mussolini que tenía colgado entre uno de Garibaldi y otro de Trotsky. Era la primera vez en mi vida que yo oía hablar del tal Mussolini. Por fin llegó al muelle un barco pequeñito llamado Anastasia, que era el que debía conducirnos a Constantinopla. Arrastramos el baúl hasta la aduana y allí nos hicieron una revisión en la que no dejaron de registrarnos ni el cielo de la boca. Desgraciadamente yo no tenía nada que llevarme de Rusia. Aquellas alhajitas que tan penosamente fui reuniendo en los primeros tiempos, tuve que escupirlas después para no morirme de hambre. Ya en el muelle, esperando el barco, vendí lo último que me quedaba: un alfiler de corbata y una pitillera, 2 prendas a las que había tomado cariño. Todavía me pusieron dificultades en la aduana para dejarme sacar las músicas de mis bailes y tuve que gestionar en el sindicato de artistas una certificación de que me eran indispensables para ejercer mi profesión. En el momento de embarcar, le di el último abrazo al madrileño Cerep, el gran amigo, el fiel camarada de penas y fatigas. Allí se quedó en el muelle diciéndome adiós, hasta que le perdimos de vista. Pobre Cerep. Nuestro calvario terminaba, pero el suyo, ¿cuánto duraría todavía? No he vuelto a verle, pero he sabido que logró salir al fin y que recientemente, estando en América, se ha fracturado una pierna cuando trabajaba, como siempre, en el circo. Ya en el barco subieron los bolcheviques a hacer la última revisión. El comisario, que me conocía por haberme visto bailar alguna vez, me dijo extrañado: «¿Cómo? ¿Se nos van ya las castañuelas?» «No, hombre, no»,
Le dije, vamos a trabajar en un teatro de Constantinopla durante 20 días, pero volvemos. Pues hasta la vuelta, que sea pronto. Hasta la vuelta, le contesté, pero en cuanto volvió la espalda quise significar con un ademán que no dejaba lugar a dudas mi firme voluntad de no volver a verle en mi vida. A las 6 de la tarde levantaron la plancha y el barco se puso en movimiento. El puerto estaba cerrado y, cumpliendo las órdenes de las autoridades, nuestro barco tenía que permanecer fondeado en el centro de la bahía hasta las 6 de la mañana. El alijo. Apenas cayó la noche, subí a cubierta y me puse a pasear de arriba a abajo impacientemente. Esperaba anhelante el momento en que el barco se pusiese en movimiento. Una extraña angustia me invadía a última hora. Contemplaba las luces de Odesa a lo lejos y me parecía mentira que iba a arrancarme de allí, que iba a desgajarme de aquel mundo de pesadillas en el que había vivido durante 6 años. ¿Era verdad? ¿Era un sueño? Cuando me paraba a pensarlo, me parecía que todo lo que había vivido en aquellos 6 años era una novela, una pura fantasía. Me quedaba mirando al mar y luego lo que me parecía un mundo irreal era lo otro. Europa, Francia, España, Madrid, la calle de Leganitos, donde me había criado. ¿No estaba aquello mucho más lejos de mí que aquella vida tan intensa, tan entrañable de la revolución, la guerra civil y el hambre? ¿Qué habría pasado en el mundo durante aquellos 6 años? ¿Se acordaría alguien de mí? Me asaltó una súbita ternura hacia todo aquello que iba a dejar. Sí, era cierto. Nunca lo hubiese creído, pero era así. Me daba pena, verdadera pena, dejar Rusia. Ya no volvería jamás a verla. Esta ruptura con mis 6 años de mi vida me producía una honda tristeza. Caminaba hacia la libertad, hacia el bienestar burgués, hacia la vida de los hombres civilizados, que no tienen necesidad de matar por sí mismos ni de robar por su propia mano. Iba de cara a un mundo más amable, más suave, en el que las gentes, si no son más buenas, por lo menos disimulan mejor su maldad. Y esto me entristecía. Vino a sacarme de mis absurdas reflexiones un suave rumor de remos que sentía al costado del buque. Me asomé a la borda y vi acercarse sigilosamente un bote. Arriaron desde el barco una escala y por ella subieron 2 hombres que estrecharon la mano del capitán. Yo, al ver aquello, me quedé escondido en las sombras y pude oír lo que hablaban. ¿Listos? Listos. ¿Traen ustedes eso? Sí. ¿Cuántos quilates? Tantos. Zarpamos. Ahora mismo. Empezó a dejarse sentir el sordo rumor de las calderas y el barco se puso en movimiento. Iban a meterse el capitán y los recién llegados por una escalera cuando fui descubierto. El capitán se encaró conmigo. «Te has enterado de todo, ¿eh?» «No he podido evitarlo, señor». «Bueno, ya me es igual. Han hecho ustedes un alijo de brillantes, ¿no es cierto?» «Ya lo sabes, de nada te vale saberlo. Si te hubieses enterado antes, no habría vacilado en tirarte por la borda. Fuera ya del alcance de los bolcheviques, me da igual. Puede usted contar con mi discreción. Me es indiferente. Anda, baja con nosotros, ya que te has enterado, y toma una copa para celebrar que el negocio haya salido bien». Pasamos todos al camarote del capitán. Sacó una botella de coñac y estuvimos brindando. Aquellos 2 individuos que iban vestidos de soldados rojos habían sacado de Rusia muchos millones en brillantes y piedras preciosas, producto de la especulación clandestina. Todavía estábamos con las copas en alto cuando se presentó un marinero diciendo: «Capitán, los guardacostas bolcheviques nos han descubierto y salen a perseguirnos». El capitán subió al puente precipitadamente y nosotros le seguimos. Allá a lo lejos 2 puntitos negros iban horadando la noche clara a nuestro alcance. Eran las gasolineras bolcheviques destacadas en nuestra persecución. El capitán mandó forzar las máquinas. Caminábamos a 14 millas. «¡Atención!», dijo el capitán. «Van a disparar sobre nosotros». 27. Resurrección. Nuestro barco era de más andar que las gasolineras soviéticas y pronto empezamos a distanciarnos de ellas.
Cuando los bolcheviques advirtieron que el Anastasia se les escapaba, hicieron varios disparos contra él inútilmente. A los 10 minutos de carrera a toda máquina estábamos fuera del alcance de los fusiles soviéticos y poco después fuera también de las aguas jurisdiccionales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Adiós, bolcheviques, adiós para siempre. Volvimos a la cámara del capitán, que nos invitó de nuevo a coñac. Los dos guardias rojos que se habían fugado llevando los cintos cargados de brillantes y piedras preciosas durmieron allí sin desamparar su tesoro, después de hacer las partijas con el capitán y el práctico. Yo estuve haciéndoles café a la turca, mientras ellos disputaban repartiéndose el botín. Tenían sobre la mesa un fortunón de las 1001 noches. Aquellas piedrecitas refulgentes eran todo lo que había quedado de lo que una aristocracia y una burguesía que durante muchos siglos había estado afanándose por adquirir y conservar el poder a costa de inenarrables crueldades. Aquel puñadito de luz que lanzaba sus destellos de arcoíris sobre el tapete de la cámara era lo único que se había salvado en la gran catástrofe de la aristocracia y la burguesía rusa. Todo lo demás había perecido. Las balas de los bolcheviques habían abatido los cuellos de alabastro de las bellas mujeres que lucieran aquellas gemas fabulosas, los pechos altaneros de los príncipes constelados de oro y brillantes, y las manos rapaces de los banqueros adornadas con soberbios solitarios. Y allá iban aquellas piedrecitas de colores a brillar de nuevo sobre la carne tersa o las pecheras blancas y almidonadas de otros aristócratas y otros burgueses de Occidente, para quienes la hora de la expiación no ha sonado todavía. A medianoche nos sorprendió una espantosa borrasca. Nuestro barquito, cogido en el vórtice de un ciclón, estuvo varias horas a merced de las olas, que lo alzaban y lo hundían, amenazando a cada instante tragárselo definitivamente. La tripulación del Anastasia, bajo la experta dirección de su capitán, luchó bravamente con la tempestad. A las mujeres que iban a bordo las encerraron en la cala, y a mí me amarraron sobre la cubierta para que las olas no me arrastrasen. Cuanto más angustiosa era la lucha del barquito contra el temporal, apareció en la cubierta, agarrándose desesperadamente a la borda y a los pasamanos de las escotillas, un hombre cuya presencia no había sido advertida antes. Según supimos después, era un guardia rojo de los que habían estado haciendo las últimas revisiones a bordo. Aprovechándose de un descuido de sus camaradas, había tirado el fusil y se había escondido en uno de los botes de salvamento de la Anastasia, en el que había permanecido hasta aquel instante. Creyendo inminente el naufragio o temiendo que un golpe de mar se lo llevase, salió de su escondite en el momento en el que la borrasca llegaba a su apogeo. Cuando se alejó el peligro, lo llevaron a presencia del capitán, que estuvo interrogándole. Era otro bolchevique harto de bolchevismo, que escapaba jugándose la vida con tal de llegar a un país burgués. Todavía llevaba en el pecho la escarapela roja de los soviets. El capitán, como hacen todos los capitanes, le amenazó primero con tirarlo por la borda y luego lo mandó al sollado. Al día siguiente tocamos en un puerto búlgaro, cuyo nombre no recuerdo, en el que desembarcaron los dos guardias rojos que habían hecho el contrabando de los brillantes. 2 días más tarde llegábamos a Turquía. No nos dejaron ir directamente a Constantinopla, sino que nos obligaron a recalar en Prínquipo, donde los aliados habían puesto un lazareto para que todos los barcos que venían de Rusia. Apenas fondeamos, vinieron las comisiones interaliadas a inspeccionar el Anastasia. Llegaron primero los ingleses, que se marcharon sin molestarnos cuando vieron que no había ingleses a bordo. Vinieron después los franceses y los italianos, y entonces empezaron los trabacuentas. Casi ninguno de los que habíamos salido de Rusia tenía efectivamente la nacionalidad que había invocado para salir. Un armenio se había fingido ciudadano francés. Un judío polaco había dicho que era belga. Nosotros habíamos pasado por italianos. Nos obligaron a desembarcar en Prínquipo y nos llevaron a un hospital
donde nos despojaron de nuestras ropas, nos bañaron, nos pelaron, fumigaron y desinfectaron. Quieras que no, yo me encontré rapado al cero y vestido con un uniforme de soldado italiano. Por la tarde nos formaron militarmente y vino un oficial italiano que me reclamó. Yo entonces di 2 pasos al frente y dije: «Usted perdone, señor, pero yo no soy italiano». «¿Cómo que no?» «No, señor. ¿Usted qué se ha creído? Yo soy español, nada menos que español. ¿Estamos?» «Pero su documentación es italiana y está usted a las órdenes de las autoridades italianas». «Mi documentación se ha perdido o se me ha caído al mar». «Pues será usted devuelto a Rusia». «Vamos, anda, sopasmao. El consulado español en Constantinopla pagará a Italia los gastos de mi repatriación». Tuvieron que resignarse y se dispuso que el Anastasia me llevaría a Constantinopla, pero no se me dejaría desembarcar hasta que, efectivamente, el consulado español se hiciese cargo de mí y abonase las 10 libras que había costado a Italia mi repatriación. Si España no pagaba, me devolverían a llevar a Odessa. Cuando el Anastasia fondeó al lado de Estambul, envié un recado al consulado, contando lo que me pasaba y pidiendo que viniesen a rescatarme, pues no me dejaban desembarcar mientras no tuviese la autorización de la Comisión Interaliada, que solo con el aval de mi país podían concederme. Con la esperanza de que el consulado pagaría, me dieron de comer en el barco aquel día y el siguiente, pero como al tercer día no había aparecido nadie a reclamarme, me comunicaron que no me darían más de comer y que 3 días más tarde me reexpedirían para Rusia. Mandé un nuevo recado y me contestaron que en el consulado no reconocían ni amparaban súbditos españoles llegados de Matute y que podían devolverme a Rusia si querían. Pasé unos días terribles. ¿Sería posible que España me abandonase? Me comunicaron, al fin, que al día siguiente me reexpedirían a Odessa. Aquella noche me escondí en la cubierta de la Anastasia y, aprovechando el primer descuido de los vigilantes del muelle, salté por la borda, gané a nado el malecón y eché a correr en dirección al consulado que estaba en Taksim. El portero del consulado no me dejaba pasar, pero haciéndole un regate, eché escaleras arriba y entré como una tromba en el despacho del cónsul. Estaba el cónsul despachando con varios funcionarios del consulado, y al verme entrar y cerrar la puerta se asustaron. Yo debía de tener un aspecto de loco terrible. Antes de que pudiera abrir la boca, cayeron sobre mí y, ayudados por el portero, que me querían sacar del despacho a viva fuerza. Chillé y pateé desesperadamente, agarrándome a los muebles y a las paredes para que no me echasen. «¿Pero quién es usted?», gritó el cónsul. «Un español que viene buscando la protección de España». «No le conocemos». «Sí me conocen, y yo les conozco a ustedes. Usted es don fulano, y usted don Mengano, y tú no eres el hijo de Fernández, el primer dragomán del consulado». El aludido se molestó al ver que aquel desarrapado le trataba con tanta confianza. Tuve que llevarle a un rincón y decirle: «¿No te acuerdas de lo que tuviste en los brazos en la iglesia de Santa María? ¿Qué ha sido de ella? ¿Sabes algo?». Abrió los ojos desmesuradamente y me miró con estupor y pena. «Martínez», exclamó. «Juan Martínez, el mismo. ¿Me conoces ahora?». «No es posible. Juan Martínez murió en Rusia hace tiempo». «Pues ha resucitado. Yo soy Juan Martínez». Me miraban todos como si yo fuese una aparición. Mi aspecto debía de ser, efectivamente, el de un alma en pena. El cónsul, que era don Juan Estrada, me dio algún dinero y me explicó el aval para la Comisión Interaliada. Cuando volví a bordo del Anastasia, el capitán estaba furioso. Le enseñé triunfalmente la autorización, le pagué lo que le debía y pude rescatar a la pobre Sole y sacar nuestro baúl. Nos fuimos a un hotel y, sin lavarnos siquiera, nos metimos en uno de los mejores restaurantes de Gálata. Íbamos Sole y yo convertidos en unos pordioseros. El vestido de Sole, hecho con una sábana vieja, se clareaba. Yo, con mi chaquetón de arpillera teñido de verde y unos trapos negros liados a las piernas en forma de polainas, parecía un forajido. Atravesamos el suntuoso restaurante altivamente y fuimos a dejarnos caer en unos soberbios sillones de terciopelo.
Acudió el metre con la carta y me confeccioné un menú pantagruélico. Sopa, pescado, legumbres, ternera, un pollo para cada uno, vino y pan, mucho pan. El metre me preguntó: ¿cuántos son ustedes? 2, contesté impertérrito. Se encogió de hombros y se fue a traer todo lo que habíamos pedido. Sole y yo, cogidos de las manos, llorábamos de alegría ante aquel mantel blanco, aquellas copas de cristal refulgente, aquellos sillones cómodos cuyo terciopelo acariciábamos y aquel parqué cuidadosamente encerado. Trajeron la comida y nos tiramos sobre ella como fieras, pero a la tercera cucharada de sopa nos entraba un sudor y una angustia tales que no pudimos seguir. La cuchara se nos cayó de la mano y nos quedamos casi congestionados ante aquellas montañas de comida que los camareros iban trayéndonos. Tuvimos que pagar e irnos sin probar bocado. Se nos había olvidado aquello de comer. No sabíamos. Hasta tal punto habíamos perdido la costumbre de comer que ni siquiera podíamos sufrir el olor de la comida. Nos daban náuseas, nos poníamos malos. Tuvimos que ir acostumbrándonos poco a poco, para lo cual tomábamos al principio únicamente unos calditos, unas frutas, un pescado ligero. A los 2 o 3 días me eché a buscar trabajo. Fui al Petit Champ, donde de primera intención ni me dejaron entrar siquiera. Hablé por fin con el director, quien me dijo: tráigase la ropa que le queda, a ver si está presentable. Había salvado mi traje corto de todas las peripecias, pero en el lazareto de Prínquipo, al desinfectarnos el baúl, me habían quemado los alamares de la chaquetilla. No se notaba mucho y 6 días después de haber llegado de Rusia, estaba como si tal cosa en lo alto de un tablado bailando el bolero. Estábamos tan flojos de piernas que el primer día solo pudimos echar un baile. A nuestros amigos de otro tiempo que habían acudido a vernos se les saltaban las lágrimas, pero ya estábamos otra vez en nuestro elemento. Un español compasivo, apellidado Malé, me regaló alguna ropa de calle y me dio de comer. Algunos días fuimos también a comer por caridad a la iglesia española de Constantinopla. Cuando cobré el sueldo de la primera semana, me hice un traje negro que daba gloria a verme, y 2 meses después estábamos como nuevos. Tuvimos suerte. Trabajamos con mucho éxito y al año hacíamos una tournée triunfal por Grecia, ganando tanto dinero que hasta me convertí en empresario. En Esmirna tuve arrendado un teatro por el que pagué 20.000 dracmas. Teníamos dinero y marchábamos bien por el mundo, pero nuestro pío de siempre era España. Apenas nos vimos bollantes, nos entró la comezón de la tierruca. Le escribí a mi padre, que hacía muchos años estaba sin noticias mías, y le mandé dinero. Antes no le había escrito porque no le podía mandar nada, ni contarle más que desdichas. Y yo no quería pasar ante los míos por un perdulario, ni me gustaba que me tuviesen lástima. Por nada del mundo hubiese entrado en Madrid tal y como estaba cuando salí de Rusia. ¿Qué hubiera dicho de mí la gente? Pero ya entonces, bien ateado, con mis tumbagas y mis ternos nuevos, podía presentarme decentemente en la Puerta del Sol y sentarme en el Café de Levante como un señorito. Y a España nos fuimos. Pero en España, ya he sabido, hay poco ambiente para nosotros, los artistas. Después de gastarme unas pesetillas en presumir por la calle de Alcalá, me vine a París, donde se sabe apreciar el arte y los artistas. Mal que bien, podemos ir tirando. Aquí en París estoy ganándome la vida honradamente con mis castañuelas. Juan Martínez, Rue de Pic, 110. Tienen ustedes un amigo de veras. Lo que no cuenta Juan Martínez. El verdadero folletín de Martínez, la emocionante novela de su vida, no es esta que Martínez cuenta con prodigiosa fidelidad, sino otra, de la que el pobre bailarín flamenco no habla nunca. Yo la he sabido no por él, que nunca quiso hablarme de ella, sino por alguien que la conoció casualmente y me la contó en secreto. Es una novela llena de ternura y dolor, de esas que emocionan a las porteras mucho más auténticamente que estas truculentas historias de guerras y revoluciones, que vaya usted a saber.
Un folletín sentimental al modo de aquellos sugestivos folletines del siglo XIX que firmaban Carolina Invernizio o Luis del Val. Verán ustedes. Sole y Martínez, antes de entrar en Rusia el año 1916, habían tenido una niña, aquella niña que les bautizó en la iglesia de Santa María de Constantinopla el primer dragomán del Consulado de España. Artistas de tablado que llevaban una vida azarosa, saltando constantemente de un país a otro, decidieron dar a criar a la niña a un ama, una buena mujer que vivía en una aldeíta de Italia. Todos los meses, puntualmente, Juan y Sole, donde quiera que estuvieran, giraban al ama, quitándose ellos de la boca si era necesario, el dinero preciso para que aquella hija se criase sin que le faltase nada. Y por el mundo iban los bailarines viviendo alegremente su vida de riesgo y ventura, pero con el sentido y la esperanza puestos siempre en aquella aldeíta italiana, donde iba creciendo entre las gallinas y los conejillos del corral aquella hija que era la única ilusión que tenían. Pero el mundo había enloquecido. A los infelices artistas la guerra les había zarandeado implacablemente y terminó arrojándoles en el vórtice del torbellino. Cayeron en Rusia el año 17, estalló la revolución, vino después la guerra civil, más tarde el terror rojo y finalmente el azote del hambre. Perdido todo contacto con el resto del mundo, se debatieron angustiosamente en aquel caos. Cuando, pasados 6 años, salieron a flote y volvieron los ojos a la aldea de Italia, donde habían dejado su tesoro, no dieron con él. La aldeana a quien habían confiado su hija había muerto, y en la aldea no supieron decirles sino que la niña había sido llevada al hospicio. En el hospicio aparecía efectivamente la inscripción de la niña, pero ella no estaba allí. ¿Qué había sido de ella? Al principio no supieron decirlo. Después, a fuerza de insistir, obtuvieron una sola respuesta, la de que la niña había muerto. No era verdad. No se pudo poner en claro cuándo, cómo y dónde había muerto aquella niña. Indagando, Juan y Sole dieron con un anciano sacerdote que les puso sobre la pista de la hija desaparecida. Había sido sacada del hospicio y adoptada por una dama adinerada que, temerosa de que algún día apareciesen los padres y se la quitasen, había hecho las supercherías necesarias para inscribirla como hija suya. Los atribulados padres no se desanimaron y buscaron a la dama en cuestión, pero ella, advertida a tiempo, puso tierra de por medio. Cuando al fin dieron con ella no pudieron conseguir nada. Sole cree haber visto un día a su hija. Era una muchacha bonita como ninguna, que pasó una vez ante ella en un soberbio automóvil. Fue una visión fugaz que se desvaneció para siempre. La falsa madre escondió a la muchacha y nunca más volvieron a verla. El único que podía haber restablecido la verdad, aquel anciano sacerdote, que tal vez la había sabido por un secreto de confesión, murió poco después y los infelices padres, los tristes bailarines, tuvieron que seguir rodando por el mundo, perdida ya la esperanza de encontrar aquella hija que quizás fuese feliz y dichosa, pero que tanto bien pudiera haber hecho a los infortunados que le dieron el ser. Este era el verdadero folletín de la vida del maestro Juan Martínez. ¿Verdad que es bonito? A última hora me asalta la sospecha de que tal vez esta historia, íntima y significante, de la niña perdida podía haber sido más interesante que todos estos espantosos relatos de guerras y revoluciones que el maestro Juan Martínez hace en estas páginas con escrupulosa fidelidad histórica y prodigiosa exactitud de detalle. ¿Quién sabe si las porteras tienen razón y hay más humildad en ese viejo folletín de la hija perdida por sus padres que en todo el horror de esa guerra y esa revolución, tan inhumanas que nadie cree que sean verosímiles? ¿Acaso no se deba nunca superar la medida de lo humano? Por doquiera que el hombre vaya, lleva consigo su novela. Benito Pérez Galdós. Quinta y última parte del maestro Juan Martínez que estaba allí, de Manuel Chávez Nogales, leída por Paco Bernal.
Se terminó este audiolibro el 18 de diciembre del año 2024.